Bueno, muchachada, vamos a hablar del Diente López, de su enojo, de su salida de Nacional, que en definitiva todavía no se fue, pero sí ya le comunicaron por parte de Jorge Baba que no lo iba a tener en cuenta para la segunda parte de la temporada. Falta ahora que arreglen su salida, sea libre o sea que se vaya a otro equipo, y ojalá así sea, que no quede polulando por el club, porque no le va a hacer bien a él, no le va a hacer bien al club, no le va a hacer bien a nadie, porque en definitiva ya Baba dio su veredicto de que no lo va a tener en cuenta. Y vamos a hablar de su enojo, para mí un enojo desmedido por parte del Diente López, y me refiero específicamente a las redes sociales. Yo en particular no lo sigo al Diente en Instagram, pero sí tengo amigos y conocidos que lo siguen y doy fe de que borró todo su contenido relacionado a Nacional. Yo no sé si a la fecha ha subido nuevamente todo ese contenido que borró, pero me parece que no es una actitud buena, no es una actitud desde un profesional y tampoco desde un hincha, porque sé que el Diente López es hincha de Nacional y sé que está enojado por toda esta situación, pero me parece que hay enojos y enojos. Vos te podés calentar, te podés enojar, podés cantarle las 40 a la directiva o internamente en el club, pero ya hacer un acto de este tipo, de borrar todo el contenido de Nacional de tu red social, me parece que no está bueno, porque sos una figura pública, porque aparte hay mucha gente que lo sigue y que lo banca al Diente López. No me parece sano, no me parece que sea una buena salida, más allá de que tuvimos un semestre desastroso y que Baba le dice a, para mí, el mejor jugador técnicamente hablando, no en rendimiento, pero sí técnicamente hablando, el mejor jugador del plantel, que le diga no te voy a tener más en cuenta, obviamente que te va a calentar, pero el año pasado saliste campeón, capaz que era el momento ese de haberte ido. No sé, porque ya había arrancado en la temporada anterior, al principio, había arrancado todo mal cuando él pone como condición de que si venía Baba, él se iba. Me parece que ahí ya hay algo que se rompió internamente, también con muchos de los hinchas cuando se enteraron de eso, porque eso lo hicieron público, lo hizo público Persman luego con el tiempo. Trascendió primero como una información dentro del club, pero después el propio vicepresidente lo termina confirmando. Y es algo que en definitiva a muchos hinchas les afectó, y yo soy uno. Porque en este mismo canal, cuando me enteré que el Diente López volvía al tricolor, yo le dediqué un video, como le estoy dedicando ahora en su salida. Le dediqué un video porque a mí me gustaba y me ilusionaba de que viniera nuevamente el Diente López por aquellos dos pasajes que tuvo en Nacional, que para mí fue un jugador distinto, siempre fue un jugador distinto, un jugador con una calidad técnica que hoy, por ejemplo, el plantel para mí no la tiene, el del tricolor, y yo sabía que le iba a aportar algo bueno, por lo menos desde el punto de vista técnico y futbolístico. Ahora está el tema también de sus actitudes, de cómo es él en la interna. Ahí muchos de los hinchas no se nos escapa un poco eso, a no ser que tengas información desde adentro. Pero claro, cuando empiezan a trascender todas estas informaciones que el Diente López pone como condicionante de que si viene Baba, él se va, y bueno, ahí ya a muchos nos hizo ruido porque está poniendo por delante su persona y no teniendo en cuenta el club, que es lo que se debería hacer, más allá del horror que hizo la directiva en ese momento que recién asumía Persman y Bairo, de no ejecutar lo que ellos tenían pensado. Así que tenían pensado traer a Baba en ese momento, era traer a Baba. Si el jugador no quería estar, y se tenía que ir, porque las decisiones que hay, sean equivocadas o sean acertadas, en lo que es una directiva que es elegida por los socios, tiene que ser respetada. Y un jugador no está por encima de la orgánica de un club, y mucho menos está por encima del club. Y creo que acá ya
se empezó a ver un poco la hilacha de caprichos por parte del Diente López, y con esto no digo que no sea hincha de Nacional, con esto no digo que no quiera a Nacional, simplemente lo que digo que sus actitudes y su forma de manejarse no han colaborado al buen ambiente del tricolor, más allá de su calidad técnica, que termina convirtiendo 24 goles en la temporada y que en definitiva son los aportes goleadores que le terminan dando el campeonato uruguayo al tricolor, más allá de que muchas veces remarcamos que en los puntos claves como las finales apareció Osinachi Évere. La cuota goleadora del Diente López fue importante para llegar a ese punto. Creo que ahí es un trabajo que, bueno, a los trompazos, como fue toda la temporada anterior por las malas decisiones de la directiva, bueno, a los trompazos limpios cuando terminamos llegando a la final y la terminamos ganando, bueno, en esos trompazos las colaboraciones de individualidades como la del Diente López fueron importantísimas para llegar a ser ser campeones uruguayos. Me parece que ahí era el momento, para mí ahí era el momento del Diente López decir ya está, hasta acá cumplí con todo lo que había pasado, haber extendido un poquito más esa permanencia nacional no le hizo bien, y con el diario del lunes obviamente ahora eso se ratifica porque fue un semestre desastroso, uno de los peores de la historia moderna del tricolor, y se tiene que ir en este mal momento, y yo creo que es lo que le pesa más al Diente, irse en este momento, porque si se hubiera ido campeón, más allá de todo lo que pasó, todos los cuestionamientos que hubo, las críticas, y que también se criticaban a los jugadores, más allá de todo eso, creo que no es lo mismo irse campeón que irse con un semestre para el olvido. Y creo que eso es lo que más le enoja al Diente López. Pero para mí es un enojo recontra desmedido, porque no tiene nada que ver el escudo, no tiene nada que ver los colores con respecto a las decisiones de la directiva, con respecto a las decisiones del cuerpo técnico, que para mí estaba cantado. Una vez que vino Bava, una de las primeras decisiones que iba a tomar era sacarse de encima al Diente López, porque no lo quería de plano. Si no lo quiso en México, ¿por qué lo iba a querer acá? Más allá de que no hubo problemas de relacionamiento, según lo que transmitió el técnico o transmitió el jugador en su momento, no hubo problemas de relacionamiento, es más, se veía cuando salía el Dientes de la cancha que hasta se abrazaban y todo con Bava, no iba por ahí. El tema es que Bava tiene una forma de jugar como así tenía Jackson Viera, donde el perfil que tiene hoy en día el Diente López no encaja en ese juego, porque el Diente no es rápido, porque ha perdido mucho físico y no le está dando, por más que lo tengan entrenando permanentemente, ya el físico del Diente López no es el mismo que hace unos años atrás. Te das cuenta cuando corre que no tiene ese pique explosivo, que no tiene esa velocidad que en varios metros te sacaba ventaja, no tiene esa velocidad, sí sigue teniendo esa calidad técnica, esa zurda y ese latigazo que cada vez que agarra la pelota y le pega te das cuenta de la calidad técnica que tiene, pero no tiene la velocidad. Y yo quiero remarcar algo que por lo menos lo he visto en cancha. Para mí él se ha exigido al máximo, porque lo he visto que él trata de correr, él trata de ir, trata de buscar la aceptación de la tribuna en ese sentido, en la parte de la actitud, de querer ir, porque el otro día, por ejemplo, sin ir más lejos, con el partido de Juventud de Las Piedras, hubo momentos que él solo iba a presionar, que fue una de las cosas que comenté en el video reacción que hice, que muchas veces iba él solo a presionar, que me parece mal armado desde ese punto de vista el equipo de no presionar todo junto, o vas en bloque o no va nadie. Bueno, ahí el Diente iba permanentemente a presionar a uno y otro y le terminaban paseando la pelota por todos lados, y él buscaba esa aceptación por parte del público de decir, bueno, estoy yendo para adelante, por lo menos es lo que es la sensación que a mí me dejó y me ha dejado en varios partidos. Yo entiendo que él ha buscado
tratar de ser protagonista, ha buscado tratar de cada vez que le dieron minutos de dejarlo todo, pero el tema es que el físico ya no le da. Es un físico diferente al que ha tenido años anteriores. Y claro, al no ser un 9 referencial, al no ser un extremo porque no tiene velocidad, es como una especie de media punta, un 10 mentiroso. Pero claro, con estos sistemas que usa Baba, por ejemplo, con dos extremos y un 9, y con volantes que van y vienen, que tienen que colaborar en la marca, no solo agarrar la pelota y ser creativo, es la forma que tiene para poner en cancha a su equipo Jorge Baba. Claro, el perfil del Diente López le rompe muchas veces los esquemas. Por eso el otro día yo criticaba cuando lo puso de número 9, porque en definitiva el Diente no es un número 9, no es un jugador que te pueda bajar una pelota, que te pueda pivotear. Sí es un jugador que en la medialuna del área te la agarra y te puede inventar algo y te mete un latigazo y te la clava en el ángulo. Es de ese tipo de jugadores, o te puede mandar un pase, pero no llega a ser tampoco un 10 clásico, ¿no? Es como a veces un delantero, a veces un volante de creación, y bueno, son de esos jugadores que lo tenés que dejar libre por ese sector de la cancha para que el tipo en algún momento te meta algún gol o te meta algún pase gol. Pero claro, en el sistema de Baba no entra, como no entraba tampoco en el sistema de Jackson Viera o de Peirano, inclusive, que muchas veces por poner al Diente López ellos resignaban el esquema táctico, y lo dijo en una de las entrevistas Jackson Viera en su momento, que él se iba a adaptar con los jugadores que tenía, que no iba a tratar de forzar a los jugadores a que jugaran a su manera, a su estilo, porque ahí para mí, y entiendo que es así, que bajo algunos sistemas tenés que tener determinados jugadores, determinados perfiles para que se adapten a ese sistema. Si vos querés aplicar un sistema en los cuales no tenés los perfiles de los jugadores adecuados, y el sistema no te va a funcionar. Por eso en ese momento las declaraciones de Jackson Viera para mí fueron acertadas. Se tenía que adaptar a lo que tenía. Lo mismo que hizo Baba ahora, ¿no? Con ya un campeonato arrancado, con jugadores que no los eligió él, y bueno, se tuvo que adaptar a eso, y así todo le salió bastante bien, por lo menos en querer intentar jugar. Pero claro, en todos esos sistemas no estaba incluido el Diente López, porque siempre, cada vez que lo quisieron poner, lo tenían que poner como un falso 9 para que quedara libre atrás de las espaldas de los números 9, pero resignaban un volante, esos volantes que ayudan también a la marca, a fortalecer la mitad de la cancha, que es el déficit que ha tenido en estos 6 meses el tricolor. Y era un problema poner al Diente López, más allá de que la temporada pasada fue una solución en muchos partidos, porque era un jugador que te terminaba definiendo con un gol sacado de la galera. En definitiva, te rompía el esquema o el esquema táctico que cualquier técnico quería implementar. Por eso Baba para mí termina tomando la decisión acertada. En lo que es estrictamente futbolístico, para mí estuvo correcto Baba, porque no lo va a tener en cuenta por la forma que tiene de jugar el Diente y que no calza en su esquema táctico. Pero después está el tema también de lo grupal, y que si sos un referente positivo o un referente negativo. Y para mí el Diente López, desde el momento que le dio la negativa a la directiva, cuando en su momento iban a traer a Baba y dijo que no, sino él se iba, para mí ahí ya de pique empezás a ser un líder negativo, porque no podés condicionar a una directiva, no podés condicionar a un club por caprichos tuyos, porque no te llevas con el técnico, porque el técnico te va a hacer correr. Para mí eso no estuvo bueno, y ahí ya se empezó a generar un ambiente interno que no fue el mejor, y que a los tumbos Nacional llega donde llega y termina siendo campeón, pero a pesar de todas las decisiones erróneas que tuvieron los directivos, y a pesar de ese tipo de situaciones como referente, como en el caso del Diente López. Y bueno, ahora en este semestre obviamente terminó detonando todo, y mismo con la hinchada para con los jugadores, que es algo también que
obviamente que al Diente o a cualquier jugador no le gusta que le estén gritando desde la tribuna, pero claro, lo que pasa es que él se calienta porque le terminan diciendo que no va a seguir, no lo van a tener en cuenta en la segunda parte de esta temporada, pero los hinchas venimos calientes hace 6 meses, porque nos dan una cal y 10 de arena, es permanente, y venimos calientes, vamos partido a partido a alentar a la tribuna y vemos después muchas vergüenzas futbolísticas dentro del campo que decís vos, no están a la altura de Nacional. O sea, que también entienda la calentura de los hinchas. Por eso creo que el enojo desmedido que ha tenido el Diente López no es el correcto. Me parece que la decisión por parte de Baba fue la correcta, no solo en lo deportivo, sino también en el tema de vestuario, en el tema de que el Diente es un referente dentro del vestuario también y que no ha sido positivo. Para mí, por lo menos desde mi punto de vista, mirándolo desde afuera, capaz que los jugadores entienden todo lo contrario, pero mirándolo desde afuera me parece que no ha sido positivo para el grupo y creo que es la mejor decisión que se ha tomado para que el Diente busque otros horizontes. Y bueno, ya tuvo su tercera etapa, salió campeón con Nacional nuevamente. Y bueno, que se quede con ese recuerdo, porque claro, le queda muy poquito para retirarse, 2 o 3 añitos. Ya el físico es totalmente diferente el del Diente y creo que ya, para mí, desde lo futbolístico, por lo menos si Nacional intenta jugar a algo, no le aportaría mucho. En este semestre no le aportó prácticamente nada y ha entrado en algunos partidos de titular y después ha entrado desde el banco en muchas ocasiones y no ha sido una solución. O sea que hoy hay mucha cosa rota que para mí no es positivo que siga el Diente López en el Club Nacional de Fútbol. La decisión está muy bien tomada y el Diente tiene que recapacitar y si es hincha realmente del tricolor, y bueno, tratar de arreglar su salida lo mejor posible y si es hincha, que siga poniendo contenido de Nacional, no tiene nada que ver una cosa con otra. Por decisiones técnicas o de una directiva no puede desconocer los colores ni puede desconocer el club. Así que simplemente esa es mi opinión con respecto al Diente López y espero que donde vaya le vaya bien. Es un jugador que tiene tremenda calidad, pero que lamentablemente hoy no está funcionando en el tricolor. Deja un like, suscríbete y deja un comentario a ver qué opinás del Diente, si sos un hincha que en realidad bancás al Diente, que la decisión que tomaron está mal o que todo lo contrario, si entendés que la decisión que se tomó es la mejor para el tricolor. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.